Vamos a otro tema que ha preocupado bastante. La Fiscalía Centro Norte y la PDI van a investigar la denuncia por hackeo a la base de datos de gobierno digital, pese a que desde el Ejecutivo aseguraron que no existe evidencia de que se haya accedido a los datos de la clave única de millones de chilenos. Se va a realizar una actualización gradual de las contraseñas. Queremos conversar de este tema con Pedro Huichalaf, él es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias, Pedro, por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Bien, bueno, todos preocupados y hemos escuchado, por un lado, la alerta de lo que este hackeo ha significado y por otro lado también el llamado a la calma, el decir, estos son sistemas encriptados, no es tan fácil que los hackers pudieran descifrar las claves únicas. ¿Cómo dimensionamos esto? ¿Qué tan grave ha sido esta vulnerabilidad del sistema? A ver, primero hay que mencionar que la clave única es un sistema que administra el Estado, por tanto entraron a un sistema que está exclusivamente a cargo del gobierno en este caso y que busca la clave única identificar digitalmente a las personas, de tal forma de que puedan tener certeza los organismos públicos que eres tú quien realiza la transacción o que realiza, por ejemplo, un trámite online. Y el problema de este tipo de intervención, en primer lugar, es que lo hubo, es decir, hay un reconocimiento explícito respecto a que hubo una intervención ilícita por parte de un tercero a este sistema del entorno de la clave única. Ahora, el problema es hasta dónde llegó o qué información obtuvo. En principio, la información oficial que ha dado, en este caso, Gobierno Digital, que depende de Sexpress, es que supuestamente no ha ingresado a la base de datos, sino que al entorno de desarrollo. Es decir, con esto podríamos uno concluir que podría un tercero, en este caso, desarrollar algún tipo de página similar a los oficiales y extraer información, tratar de que la gente engañe para que pueda ingresar como las claves de los bancos en forma fraudulenta, pero adicionalmente nos llama la atención de que hay un centro de respuestas de incidentes que es parte del Ministerio del Interior, que es el que debería aparecer dando la información correcta y todavía no ha aparecido. Yo creo que este problema es mayor a lo que se está mencionando por parte del gobierno, es decir, han dicho que no están accediendo a las bases de datos, pero ayer en la noche al menos salió en algunas páginas de internet muestra de que efectivamente han podido ingresar también a la clave o contraseña de todos los chilenos. Entonces, yo siento que hay que tener primero tiempo, hay que mirar bien. Llama la atención además que esta información de acceso irregular fue el jueves pasado, recién ayer nos enteramos como ciudadanos que esta situación ocurrió sin perjuicio de la denuncia que pueden realizar ante el Ministerio Público, pero yo siento que en este tipo de intervenciones que afectan a todos los chilenos, lo primero que tiene que hacer el gobierno es haber informado para que las personas hagan lo más básico, que igual que si fuera una clave del banco, que es cambiar su clave única y en principio evitar utilizar la clave única. Justamente, ¿no habría que quedarse entonces con esta idea de que no, que es encriptado, entonces la clave está segura porque es muy difícil que puedan acceder a esa información? La recomendación es cambiar la clave única. ¿Y cómo hacerlo? Además, hay mucha gente que no sabe muy bien cómo funciona la clave única. Sí, mira, la clave única tiene la particularidad que la primera vez que te la entregan, como es un tema de identidad digital, te lo entregan personalmente. Es decir, cada vez que tú sacas un carnet de identidad en el registro civil y hay otras instancias donde oficialmente te entregan por primera vez. Hay mucha gente que ya la tiene porque tuvo que sacar salvoconducto en comisaría virtual y en otros lados. Si uno ya lo tiene, uno ingresa a la página oficial de la clave única, que en el fondo uno lo puede buscar en internet, es claveúnica.gov.cl, y puede hacer el cambio de la clave, porque en definitiva es una clave personal. Si una persona no tiene la clave única, lo puede obtener directamente el registro civil cada vez que realiza por primera vez una acción, por ejemplo, cambio de carnet de identidad, por ejemplo. Y en definitiva, lo que uno hace al cambiar la clave es evitar que las claves que estaban almacenadas, y eso es lo peligroso, si accedieron a la base de datos de todas las claves únicas, podría utilizarse para simular ser otra persona. Y ese es el problemático el problema que aquí hoy día se determina, porque no se sabe a cuál es el alcance. O podría, como yo te mencionaba, alguien generar
sitios fraudulentos similares a los estatales y hacer que la gente ingrese su clave única y ahí se roba la información. Entonces yo siento que tiene que haber una respuesta más clara del gobierno. En segundo lugar, efectivamente hay procesos que hoy día se están realizando a nivel legislativo, pero más que avanzar en leyes, también hay que recordar que hoy día está vacante la figura del delegado presidencial en ciberseguridad, donde estuvo Jorge Atton, después estuvo Mario Farran, hoy día está vacío. Entonces yo siento que el gobierno cada cierto tiempo, ya lo vimos con el Banco Estado, esto no tan solo ocurre en instituciones públicas o privadas, pero en definitiva un organismo como el gobierno digital, que tiene un sistema que es monopólico, exclusivo, y que aquí hablamos de la buena fe, porque tú crees que este sistema está bien implementado y por eso haces transacciones, y piénsalo que no es tan solo en temas administrativos, porque por ejemplo para ingresar al Poder Judicial tienes que hacerlo forzadamente con la clave única. Entonces no es un tema menor. Pedro, quiero, bueno, antes de preguntar por la política pública y por qué tenemos estas vulnerabilidades, entender un poco cuál debería ser el cambio de esta clave única, porque hay expertos que dicen que también el usuario, al poner claves muy simples que tengan relación con su fecha de nacimiento o con datos personales, podría facilitarle las cosas a los hackers. ¿Es así? ¿Uno debería optar por poner una clave única que sea más compleja, que no tenga, por ejemplo, ningún dato personal? O sea, en general, cuando uno habla de claves, ya sea para el correo electrónico, para el cajero, o sea, no para el cajero, sino que para sistemas de, por ejemplo, en este caso de la clave única u otro sistema, siempre se solicita que sea alfanumérica, que trate de ser compleja, pero ahí tú estás adosando la responsabilidad del usuario. En este caso, que hay un hackeo específicamente a la base de datos, supuestamente, donde están todas las claves, por más que haya sido previsor y tengas una clave compleja, probablemente se podría acceder, ahí es donde está la duda. Pero si no en este momento, y si se han hecho los cambios de protección a la actual base de datos, se sugiere que al menos sean más de 6 dígitos, que sean mezclas entre números y letras, que tenga letras altas y bajas, es decir, con mayúscula y minúscula, y en definitiva tratar de que cada cierto tiempo modificarla, obviamente para evitar que, y no usar la misma en todos los servicios. A veces hay gente que lo tiene, por ejemplo, en sus redes sociales, tiene la misma clave que el correo, que Facebook o que Twitter. Es complejo porque cada vez estamos utilizando más servicios, pero yo creo que hoy día con la incorporación de tecnología además hay que tener una cultura de ciberseguridad. Una cosa básica es, por ejemplo, no hacer clic en cualquier enlace, no compartir información falsa y obviamente estar al tanto de este tipo de información, porque la alerta que debería haber hecho el gobierno es, mira, hubo una posible intervención, le solicitamos primero, evitar el uso en este caso de la cuenta de la clave única y si es necesario realizar cambio de contraseña. Sin perjuicio de que el gobierno ha dicho también que le están incorporando nuevas medidas de seguridad, tal como hay algunos servicios que hay una doble paso o doble factor de autenticidad, donde por ejemplo uno coloca la clave y le envían a su celular, por ejemplo, una segunda clave. Supuestamente estos son avances que se están realizando en esta plataforma, pero mientras eso no ocurra, primero tiene que haber una información correcta, segundo, clarificar, tercero, dimensionar por qué razón sucedió y cuáles son los efectos, y finalmente evitar que en el fondo las personas sean los responsables cuando en definitiva la seguridad depende del Estado en este caso. Tal cual, yo creo que hay muchos usuarios que han escuchado esta noticia y se han sentido vulnerables, diciendo, bueno, yo confío en este sistema, entiendo que las claves son privadas, no sabía ni siquiera que podrían entrar hackers a tratar de quedarse con mi clave. ¿Son débiles nuestros sistemas de seguridad informática? Estamos hablando de este hackeo, tú recién mencionabas también lo que pasó en el Banco Estado, no hay suficientes expertos. ¿Por qué puede pasar esto? ¿O es que los hackers en realidad son bien imparables y van siempre actualizándose y por lo mismo hay que ir actualizando también los sistemas de seguridad? Lo que pasa es que los sistemas de seguridad están diseñados por personas y las personas somos imperfectas, en el sentido de que siempre pueden haber errores, pueden haber problemas de seguridad, puede ser un factor humano. Imagínate que en el caso del Banco Estado se mezcló dos cosas. Se mezcló una falta de actualización del sistema operativo, que es masivo, es decir, faltó que lo actualizaran a las últimas versiones, y también hubo un factor humano porque alguien supuestamente usó un computador personal y desde ahí hizo clic a un enlace que generó
una infección a los demás computadores. En este caso es un sistema supuestamente más seguro, entonces hubo una intervención directa a la plataforma. Hay que analizar cuál fue el error, cuál fue el bug, como se dice en informática, es decir, la forma en que accedió. Pero más que analizar forensemente quién fue, cómo accedió, hay que ver cuáles son los efectos. Entonces, como yo bien te decía, sale una información ayer oficial del gobierno, incluso sale el vocero gobierno indicando que supuestamente no había accedido a las bases de datos, y hoy día o ayer en la noche se mostraban algunos resultados de pruebas de que supuestamente habían contraseñas comprometidas. Entonces yo siento que hay que actuar en base al sistema, porque insisto, este es un sistema monopólico donde hay un proceso de modernización del Estado, donde es la figura en que tú te relacionas y donde el Estado identifica virtualmente que eres tú. Claro. Imagínate que la clave sea reemplazada, entonces después no hay certeza y alguien podría hacer trámite a tu nombre y el Estado va a pensar que eres tú. Entonces ese es el problema que hay detrás de todo esto. No, claro, uno básicamente hace un acto de fe. Pero bueno, raya para la suma y sacando el limpio, ojalá actualizar la contraseña, esta clave única, para evitar, si es que esto fuera más grave de lo que se está diciendo, que estos hackers pudieran obtener datos que son absolutamente personales y habilitantes para muchos trámites del Estado. Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.